Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, ¿quieres fluir con la voluntad de Dios? Amigos, sucede que todos queremos que nos pase lo bueno, ¿no es cierto? Que nos suceda lo mejor, lo que es más oportuno, lo que edifique mejor nuestras vidas. Pero no todos sabemos conectar bien con Dios, con su voluntad. Y muchas veces vamos en sentido contrario, no porque así lo quisiésemos, pero lo hacemos muchas veces por desconocimiento, por falta de discernimiento, y entonces terminamos yendo en sentido opuesto con la voluntad de Dios. Pues el tema de hoy es una invitación a fluir con la voluntad de Dios, poder ir como en la misma dirección, como remando por donde las aguas van haciendo su curso. Este es nuestro tema. ¿Quieres fluir con la voluntad de Dios? En la carta de Pablo a los Romanos capítulo 1 y verso 10 dice así. Es un ejemplo que él pone en su propia persona. Siempre pido en mis oraciones, noten que la voluntad de Dios debe tener esa conexión nuestras oraciones. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, me gusta ese sí, es un sí no afirmativo, sino que es un sí más bien vinculante a que no depende del deseo de la persona, sino de Dios. Lo leo de nuevo, siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Parece una cosa rutinaria, parece algo sin mayor importancia, pero sí lo tiene. Porque nos está mostrando cómo es que uno conecta con la voluntad de Dios. En primer lugar, uno lo hace a través de las oraciones. Es ahí la primera y la más importante conexión nuestra con Dios y su voluntad. Y si fuera la voluntad de Dios, es la manera en que nosotros humildemente debemos de presentar nuestros anhelos, nuestros proyectos, nuestros asuntos. Hace unos días me escribió una persona y fue triste lo que yo leí en su nota. Decía que le había pedido tanto a Dios por un asunto y se lo había pedido tanto y Dios no se lo había concedido. Y literalmente escribió en su nota, me siento estafada en mi fe. Y yo entonces le respondí que Dios no estafa a nadie. Le dije, posiblemente usted en sus oraciones nunca incluyó, pero hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Usted no incluyó quizá decirle Dios, pero que sea en tu tiempo y no en el mío, que sea a tu manera, no a mi manera. Entonces es ahí, por desconocimiento, por no sé, falta de profundidad en estos asuntos, nos vamos por un sentido opuesto, pero me gusta este ejemplo de Pablo. Está orándole a Dios. Él tiene la autoridad como apóstol de decir, me voy porque me voy, pero dice, no, si es la voluntad de Dios, que por fin, dice, o sea que es algo que he estado pidiendo, que por fin se me abra camino para poder visitarles. Tremendo ejemplo. Pues con esa base la pregunta a continuación será, ¿cómo fluir entonces con la voluntad divina para ti? ¿Cómo puedes tú sentir paz en lo que estás presentándole a Él, en lo que estás buscando, aquello por lo cual estás pidiendo, aquello que es parte de tus anhelos? ¿Cómo fluir con la voluntad divina para ti? Atención a lo que viene. Como primera respuesta, debes colocar tu voluntad y tus deseos bajo su voluntad y su deseo. Noten el orden aquí. Colocar tu voluntad y tu deseo por debajo de la voluntad y el deseo de Dios. Allí comienza todo. Una persona me escribió precisamente ayer y me dice que cómo uno puede hacer para
para relacionarse bien con Dios, le dije, bueno, requiere sencillez, requiere humildad y requiere obediencia. Y amigos, esa humildad es necesaria para, no podemos orar y vivir como que si Dios trabaja para nosotros. Nosotros trabajamos para Él. No podemos invertir el orden y tratar a Dios solo como que Él es el que lleva las mercancías que nosotros necesitamos. Es decir, un Dios supermercado, donde Él tiene allí en los dispensadores y anaqueles todo lo que necesitamos y nosotros solo vamos a ir a buscarlo. No, 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 no. No es nuestra voluntad moviendo la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad subyugada, sometida, honrando la voluntad y el deseo de Dios. Por allí comienza todo. Y les recuerdo de nuevo el apóstol de Pablo, pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra puerta, se me abra camino. Ese es el orden. Yo te pregunto, amigo, amiga, ¿oras tú en ese sentido? ¿Oras en ese espíritu? Dios, te pido que esto que yo deseo vaya ligado a tu voluntad. Y prefiero tu voluntad a la mía. Y prefiero el cumplimiento de tu deseo que el mío, porque tú sabes qué es lo que yo necesito más. Y aquí vuelvo a compartirles lo que por años les he dicho aquí en realidad. Es una oración que yo aprendí a hacer. Padre, te doy gracias, porque no me darás todo lo que quiero. No me darás todo lo que pido, pero me darás lo que necesito. Y esa debe ser nuestra confianza. Que aunque Dios no nos dé gusto en exactamente cómo y cuándo pedimos las cosas, Él nos va a dar lo que necesitamos en el tiempo justo y en la manera oportuna. Segunda respuesta, ¿cómo fluir con la voluntad divina para ti? Debes someter tus planes y proyectos a confirmación divina antes de iniciarlos. Confirmación divina. Hay gente que solo se lanza en el nombre del Señor. Qué bonito hacer las cosas en nombre de Jesús, pero no es suficiente. Necesitamos sí hacer todo en el nombre de Jesús. Por supuesto, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, pero necesitamos confirmación. Confirmación de Dios antes de lanzarnos a la acción. Hay demasiado cristiano que simplemente se deja llevar por impulso, le llama a eso ser movido por el Espíritu y luego terminan confundidos preguntándose, ¿y aquí qué pasó al ver los pedazos? Bueno, no buscaron confirmación. Yo sé que nuestras urgencias nos dicen que tiene que ser ya porque tiene que ser ya. Yo sé que nuestro entusiasmo, nuestro deseo de ser, lograr, tener, alcanzar, pero tenemos que buscar que esos proyectos nuestros, que esas decisiones, que esos asuntos que tenemos programados y que queremos lanzarnos a la acción en pos de ellos, tienen que alcanzar ese nivel de confirmación de Dios. Mira, lo que Dios te confirma, nadie te lo va a robar, nadie te lo va a estorbar, porque a Dios nadie le arruina sus cosas. ¿Te das cuenta? Pero esto es para los que se mueven en el tiempo y a la manera de Dios. Por tanto, tú quieres fluir con la voluntad de Dios. Comienza a todo aquello que quieres hacer, proyectos, ideas, en fin, somételo y asegúrate que haya confirmación de Dios antes, no después, no en el camino, no en el proceso. Antes de lanzarte a la acción, tener la suficiente confirmación divina. Eso en segundo lugar, sigo sumando. ¿Cómo fluir con la voluntad divina para ti? Acepta con gratitud y fe cuando Dios te cierre una puerta. Así como lo oyes. Acepta con gratitud y fe cuando Dios te cierre una puerta. Saben, nosotros los cristianos somos amantes de decir que Dios abra puertas. Y es siempre en nuestras oraciones, no importa de qué estamos hablando, no importa de qué estamos orando. Ya para nosotros decir, pido que Dios abra puertas, ya sabemos de qué estamos hablando. Que Dios diga sí, que Dios facilite, que Dios haga. Pero apelando a ese texto en la Biblia, es el libro de Apocalipsis donde aparece esa afirmación, Él no habla solo de abrir puertas, sino de cerrarlas también. Dice, yo soy el que abre y ninguno cierra, y el que cierra
y ninguno abre. A veces una puerta cerrada no es una negativa divina, es una puerta de protección, más bien. Dios cerró esa puerta para protegerte. Bueno, de hecho, en estos días voy a predicar en la iglesia el tema puertas de preservación. Y voy a hablar cómo algunas veces nos sentimos que Dios nos hace una encerrona, es decir, que Dios nos cierra la puerta, pero no son puertas de confinamiento, no son puertas de negativa divina, no son puertas de postergación de Dios, son puertas de preservación de nuestras vidas, de nuestro bienestar. Así es que si quieres fluir con la voluntad divina para ti, necesitas aceptar con gratitud, no con enojo, con fe, no con frustración, no reclamarle a Dios, con agradecimiento y fe cuando Dios te cierre una puerta, porque, amigo, amiga, cuando Dios te cierra una puerta es porque tiene una puerta mejor esperando por ti, solo es que tienes que llegar hasta ese punto. Y número 4, finalmente, ¿cómo fluir con la voluntad divina para ti? Debes buscar discernimiento sobre esto, el cuándo y el cómo de Dios. El cuándo es el tiempo, obviamente, el cómo es la manera. Buscar ese discernimiento. Como dije ya, a veces nos dejamos llevar por nuestras prisas, por nuestras urgencias, por nuestro entusiasmo, y queremos las cosas como nosotros decimos y cuando nosotros queremos. Pero necesitamos discernir esto, el cuándo y el cómo de Dios. Lo mejor, amigos, que nos puede pasar es que las cosas se den en el tiempo de Dios. Y lo mejor que nos puede pasar es que las cosas se den en el cómo, en la manera de Dios, no en la nuestra. Yo soy un convencido de que si Dios nos da algo antes de tiempo, no vamos a saber aprovecharlo. Lo vamos a malograr. No vamos a poder administrar esa bendición porque vino desfasada. Un desfase para recibir algo de Dios es o antes o después. Dios tiene el tiempo perfecto para nosotros, en eso no hay discusión. Si lo recibimos antes, no vamos a poder aprovecharlo, no vamos a estar listos, porque también Dios no solo nos va a dar el milagro, Dios va a preparar nuestras vidas de tal forma que cuando venga esa bendición estemos aptos para administrar esa bendición. Entonces, esta cuarta respuesta, sí, te indica pues buscar el suficiente discernimiento sobre el cuándo, que es el tiempo, y el cómo de Dios, que es la manera en que Él lo hará. Él quizá no lo hará cuando tú digas, no lo hará como tú quieras, pero lo hará. Y tú debes discernir cuándo y cómo Él hará esa obra maravillosa para ti. Pues quiero volver al texto bíblico de inicio, Romanos 1:10, un tremendo ejemplo de Pablo. Dice, siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, estamos nosotros, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos, que se abran caminos. Yo creo que todos pedimos por eso. Yo tengo proyectos, asuntos, anhelos, y necesito que Dios abra esos caminos para mí. Pero ¿qué es lo que debo hacer? Lo que dice Pablo, orar para presentarle esto a Dios y ponerme en este mismo plano, si es la voluntad de Dios. Porque puede ser solo un deseo mío y tuyo. Puede ser un proyecto en nombre de Dios sin la aprobación de Dios. Entonces necesitamos si es la voluntad de Dios. Entonces, si es su voluntad, Él abrirá caminos para nuestros deseos, para nuestros sueños y para nuestros anhelos. Pues a partir de esta palabra de Pablo en Romanos 1:10, hemos trabajado con la interrogante cómo fluir con la voluntad divina para nosotros, cómo ir en la misma dirección, cómo fluir amablemente, amistosamente, amigablemente con la voluntad de Dios y no ir Dios por un lado y nosotros por otro. ¿Cómo hacerlo? Y les he brindado, amigos, 4 consejos. Lo primero, coloca tu voluntad y deseos bajo su voluntad y deseo. No el nuestro por sobre el de Dios, sino
el de Dios por sobre el nuestro. 2. Debes someter tus planes y proyectos a confirmación divina antes de iniciarlos, antes de irte a la acción. Número 3. También dijimos, debes aceptar con gratitud y con fe cuando Dios te cierre una puerta. Cuando Dios cierra una puerta nos está protegiendo, nos está bendiciendo y es porque tendrá algo mejor en el camino. Y número 4, debes buscar discernimiento sobre el cuándo, que es el tiempo, y el cómo de Dios, que es la manera como Él lo va a hacer. No va a ser a tu manera ni en tu tiempo, pero será en el tiempo perfecto de Dios. Y saben, Dios nunca llega antes, nunca, pero nunca llega después. Él siempre llega en el tiempo perfecto. Pues bien, amigos, de esta manera damos por concluido nuestro tema en realidades de esta oportunidad. Y les recuerdo que el enfoque ha sido titulado ¿Quieres fluir con la voluntad de Dios? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.